Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaún, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron: ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: Sí, lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra, a los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: A los extraños. Entonces Jesús le dijo: Por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. No pasa nada. Así me decía un señor: no pasa nada, padre. Ya he hecho la prueba, no voy a misa el domingo y no pasa nada. Y ya también no fui durante algún tiempo y no pasa nada. Probablemente a lo mejor ustedes tienen esta experiencia. No pasa nada si no vienen a misa el domingo. Si no vienen una vez, pues no pasa nada. Si no vienen 2 veces, pues no pasa nada. Y a lo mejor 3, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8, y las que sean, y no pasa nada. Pero yo suelo decir: espérate a que venga la curva, a ver si no pasa nada. Entonces te darás cuenta por qué sí es importante venir a misa y llenarte del Señor. Porque cuando tú quieres que tu carro, tu coche funcione bien, no lo llevas al taller cuando ya se descompuso, para que no pase nada y te deje en la carretera tirado. Lo llevas normalmente cada X tiempo al servicio. No es que se haya descompuesto, sino simplemente no quieres que pase nada. Por eso cumples con los requisitos que el carro necesita y que te los dijo el que te lo vendió. Te dijo: tienes que tener en cuenta, y cuando lees el libro de instrucciones del carro también te dice: tienes que tener en cuenta esto. Ah, pero tú no viniste a esta vida con un manual de instrucciones. ¿Eso crees? Tu mami, cuando te recibió, no te recibió acompañado con el libro de instrucciones de cómo funcionas tú. Pero a lo largo del tiempo, en la vida de cada uno de nosotros, vamos descubriendo en nuestra propia conciencia que hay algunas cosas que están en el manual de instrucciones metidos ahí como si fuera un chip que está metida en nuestra mente y que nos recuerda qué cosas hay que hacer. Cuando aquí Jesús nos empieza el Evangelio diciendo qué hacía, ya nos da la primera lección. El Evangelio dice que Jesús se hallaba con sus discípulos en Galilea. Esta es una traducción. En la otra traducción que yo tengo aquí, dice que en aquel tiempo, mientras Jesús y sus discípulos recorrían juntos la Galilea, es más o menos lo mismo, pero me gusta más la segunda traducción. Mientras Jesús y sus discípulos recorrían juntos la Galilea fue el lugar preferido de Jesús, el norte de Israel. Y la Galilea fue el lugar preferido por muchas cosas. Cuando uno va por allá y ve las diferencias entre una parte y otra, uno dice: oh, Jesús sí que tenía buen ojo. Escogió el norte porque había más gente. ¿Y por qué había más gente? Pues porque había más agua, como pasa en todos los lugares. Hoy en día ya es lo mismo vivir casi en un sitio que en otro, porque el agua, si no existe, pues la hacen llegar. Pero entonces no era así. Entonces el norte estaba más lleno de agua, con mayores cultivos, con la gente que podía de alguna manera tener algo, era más fácil que lo tuviera. Entonces Jesús eligió esa parte para hacer fuerte su predicación donde más gente había. Y eligió en torno al lago donde mucha de la gente vivía. Y además, en torno al lago estaba la casa de Pedro, que era el lugar donde Jesús pasaba gran parte del tiempo cuando estaba por ahí.
Jesús se hallaba, dice aquí, con sus discípulos recorriendo la Galilea. De alguna manera nos está diciendo que la vida es como un recorrido, pero con Jesús. Porque se puede recorrer la vida de muchas maneras. A veces encuentro personas que vienen aquí y me traen una carta y me dicen, ¿me podría ayudar? Y la carta es del señor obispo no sé qué, que recomienda a esta persona para que, pues donde vaya, la reciba. Pero esta persona viene con una carta, es decir, viene en el nombre de... ¿Verdad que podemos ir en la vida en el nombre del Señor? Se puede vivir en el nombre y caminar en la vida en el nombre de alguien. Nosotros caminamos en el nombre del Señor porque pertenecemos a esta iglesia. ¿Pero eso es suficiente? Podía ser que sí, podía ser que no. También se puede caminar en la vida, no solo en el nombre de alguien, sino por alguien. Es decir, no solo vamos en el nombre de alguien haciendo el trabajo, sino también vamos haciéndolo por él. ¿Verdad que somos nosotros así también? ¿Verdad que vamos caminando en la vida y vamos haciendo las cosas porque siempre las hacemos por una razón? Pero qué bueno que la razón de nuestra vida y por qué vamos en la vida sea Papá Dios. Es importante y eso es suficiente. ¿Verdad que a veces no? Nosotros vamos en el nombre del Señor porque somos católicos. Vamos también haciendo las cosas por el Señor. ¿Sería suficiente? ¿Verdad que a veces no? Porque aún haciendo así las cosas con toda la buena intención, en el nombre del Señor, ¿verdad que a veces se nos desvía qué? La intención. A veces cuando alguien se me viene a ofrecer y me dice, padre, yo le ayudo, casi siempre me adelanto y le digo, ¿y me vas a cobrar? Por eso, ¿qué hay que hacer? Trabajar en, trabajar por. Pero los apóstoles, nos dice aquí el Evangelio, que recorrían con Jesús, para que no se nos tuerza la intención, hacer las cosas teniendo a Él en el camino. Claro, ya Jesús no vive como vivió para los apóstoles, pero puede vivir igual que con los apóstoles porque su presencia es tan real que lo puedo llevar en mi alma. Camino con Él cuando trabajo. ¿Es Jesús la fuerza de mi vida? ¿Él va conmigo y yo voy con Él? ¿O nada más a ratos? Y a ratos Jesús sí está conmigo, pero después a lo mejor por algún pecado o alguna falta grave que cometí, ya no camina conmigo. Pero si Jesús camina conmigo toda la vida, entonces puedo vencer cualquier dificultad. Si voy a misa, y voy a misa un día y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y nunca fallo, cuando me vienen las dificultades no habrá fallos. Pero si no voy a misa y yo digo es que no pasó nada, ahora se aplica lo que dije al inicio. Y luego otra vez no voy y no pasa nada. Pero cuando venga la dificultad, puesto que no vas con Jesús, y Jesús no va contigo, entonces se va a notar que no puedes vencer la dificultad, que no puedes superar la tentación, que el problema familiar te resulta demasiado pesado y sobrepasa tus posibilidades, que la circunstancia por la que atraviesas o por la que atravesamos todos, unos la superan y otros no, porque unos sí van con el tanque cargado, con las pilas bien llenas, y otros no. Entonces recorrer el camino con Jesús es más importante que simplemente caminar en el nombre de Él o caminar haciendo disque las cosas por Él. Esa es la primera lección que Jesús nos da. Pero segundo, Jesús nos dice, al Hijo del Hombre lo van a entregar, lo matarán, pero resucitará. ¿No han captado la diferencia? Lo van a agarrar, ¿quién? Los otros. Nosotros a veces palpamos que en nuestra vida otros hacen cosas que nos afectan. Nos sentimos agarrados, como dice Jesús, lo agarraron a Él. Nos sentimos que nos agreden, que nos van a matar. Pero Jesús no lo resucitaron, resucitó Él. Y las tres cosas son importantes. A nosotros nos van a agarrar, a nosotros es probable que nos vayan a matar. Creemos que vamos a resucitar. Pero cuando Jesús está diciendo esto, está diciéndonos que en la vida no es fácil, que hay cruz. Ustedes son conscientes de que hay cruz. ¿Por qué? Porque en la vida ustedes han caminado y han vivido la cruz. Ese mundo difícil que es el real,
No podemos huir de la realidad de la cruz en donde estemos, pero si te acuerdas que solo eso es parte de la vida, pero el final es la resurrección, te resulta sobrellevadero. Si no, te ahogas en la cruz. Pero si a tus hijos quieres decirles que solo habrá resurrección, y que venga y resurrección, y resurrección, y resurrección, y buena vida, y no les enseñas a sufrir, cuando les toque la verdadera vida, que es cuando los vas a soltar o se te van a ir, entonces ellos van a percibir que les enseñaste una vida irreal, y no los enseñaste a vivir la vida real. Esa frase tan bonita que algunos de ustedes dicen, no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí, ¿no la han dicho? Cuando ustedes hacen eso realidad, que a su hijo le ahorran todo lo que ustedes sufrieron, ustedes están haciendo de demonio para sus propios hijos. Mejor digan, yo no quiero que mi hijo sufra sin sentido. Yo le voy a enseñar a mi hijo cuál es el sentido del sufrimiento y por qué hay que luchar. Si en la vida real tienes que estudiar, te cuesta. Si nada más porque te cuesta lo dejas, no estás aprendiendo la vida. Si quieres el premio de un título, de un trabajo, tienes que luchar. Si quieres ganarte una medalla de oro en las Olimpiadas, pues tienes que ejercitarte todos los días 6 horas, 7 horas. Porque no puedes llegar ahí el primer día y quieres correr, porque en el arranque primero probablemente se te va todo el fuego y te quedas ahí mareado, deshecho. Y si haces un maratón y a lo mejor en el primer kilómetro milla ya se te fue todo el aire y tuviste que salirte de la carrera porque no estás a la altura. Eso no es la vida no es la comodidad y lo fácil, la vida es lucha, pero hay que enseñarles el sentido de por qué lucha. A todos nos toca sufrir. La diferencia entre una persona y otra es por qué y por quién se sufre, por qué y por quién. Eso significa darle sentido. Jesús nos dio el sentido de su sufrimiento y quiso sufrir y estar aquí en este mundo para enseñarnos el sentido del sufrimiento. Jesús fue enviado por el Padre y Él aceptó para enseñarnos por qué es necesario sufrir. Sigue en la cruz porque no se quiso bajar, porque la cruz es necesaria para salvarnos y para vivir. No solo para vivir, sino para salvarnos. Y cuando alguno de nosotros a lo mejor se queja de todos sus dolores o de las consecuencias de alguno de sus pecados de su vida y se sigue quejando, dele gracias a Dios que aún las consecuencias de su propio pecado ofrecidas son la salvación y el rescate de sus propios pecados. Entonces ese es el sentido de la vida. La segunda lección de Jesús y la última lección no tiene que ver nada como con esto, pero tiene que ver con la vida real. ¿Quién es el que tiene que pagar impuestos? ¿El extranjero o el de casa? Pero antes que Jesús dé la respuesta, le vienen a Pedro a preguntar, ¿tu maestro paga el impuesto? Y Pedro respondió rapidísimo. No fue a preguntarle a su maestro, oye, ¿pagamos el impuesto? ¿Sí o no? Pedro respondió por su maestro sin que le preguntara él al maestro. ¿Qué quiere decir cuando Pedro dice, sí paga el impuesto? Que Jesús cumplía con sus obligaciones y que eran pública la manera como él cumplía. Sus apóstoles lo sabían. Jesús, que no tenía obligación de pagar impuesto, paga. ¿Para qué? Él lo dice aquí. No vayamos a escandalizar. Quiere decir que en la vida no hagas cosas buenas que parezcan malas. No escandalices nunca. Tu vida siempre tiene que ser transparente. Jesús era así. Y Jesús en realidad nos enseña eso. Vivir ante Dios siempre. Y cuando vives ante Dios siempre, todo lo bueno te pasará. Y cuando venga la dificultad, la vas a superar. Por eso, si vienes a misa, dije antes, valiéndome del ejemplo, tú eres la beneficiada. Si no te ve nadie, no importa, Dios te ve. Y todo eso te va a servir para cuando venga el momento difícil, que siempre lo hay en la vida.